Buenas noches con todos, señoritas, señores. Para mí es un gusto poder presentar los resultados de un trabajo de investigación que lo planteamos y lo desarrollamos en estos últimos 2 o 3 meses aproximadamente y que de repente nos lleva a entender que estos procesos educativos pueden cimentarse en entornos que nos van a llevar a generar trabajos que sean pero bastante diferentes. En esta ocasión nosotros vamos a presentar dos temas, ¿no? Dos temas que tienen que ver con artículos de revisión de literatura. Esos artículos de revisión de literatura que en una primera instancia fueron generados y entendidos bajo el contexto de que las investigaciones, al tratarse de investigaciones de tipo descriptivo, pueden precisamente darnos este tipo de resultados porque nosotros necesitamos generar una serie de comprensiones que nos permitan profundizar ciertos contextos. Y estamos hablando de trabajos relacionados, en un caso, con el tema del alcance de la hegemonía mundial china en el desarrollo de la ruta de la seda, para lo cual voy a dar la bienvenida a, a Jen y a Francisco para que nos expliquen su trabajo. Y en el otro tema, la idea de poder manejar procesos de cooperación internacional bajo entornos de comercio en primera instancia y de propiedad intelectual en segunda, para lo cual voy a dar la bienvenida a Diana y a Andrea, quienes nos van a realizar dicha explicación. No sin antes denotar el contexto de que nosotros podemos o hemos realizado una investigación que va a constar de 4 fases. En la fase introductoria nosotros aprendimos a plantear el problema, definimos teorías de soporte, identificamos el estado del arte de lo que vamos a realizar, planteamos una metodología breve por precisamente tratarse de un artículo de revisión y en la parte de resultados precisamente vamos a generar la explicación del tema, ¿no es cierto?, con algunos ejemplos que vengan alusivos a la idea del tema en general. Entonces, bueno, yo les voy a dar la bienvenida. Vamos a comenzar precisamente con el tema del alcance de la hegemonía mundial china y les voy a dejar con la palabra a Francisco y a Jen para que nos expliquen su trabajo. Bienvenidos, muchachos. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, Inge. Como usted lo menciona, nuestro trabajo se trata sobre el alcance de la hegemonía mundial china en el desarrollo de la ruta de la seda. Y bueno, como participantes activos de dicho trabajo estamos Jen y por mi parte Francisco. Y bueno, vamos a continuar con la presentación de dicho artículo. Bien, primero, para informarles, la tabla de contenido está estructurada de la siguiente manera. Como primer punto tenemos la introducción, que viene a ser el planteamiento del problema. Continuamos con el método y metodología, que vendrían a ser los juegos de interacciones. Como penúltimo punto están los resultados, que son los impactos del sector energético, logístico u otros. Y por último tenemos el punto de la discusión y las conclusiones. Muy bien, a manera de introducción, vamos a empezar con lo que vendría a ser el planteamiento del problema. Y bueno, la nueva ruta de la seda como una estrategia geopolítica global denota procesos hegemónicos en China, alcanzando así ribetes de complejidad, en tanto y en cuanto es necesario tomar ópticas alternas y complementarias que guíen su análisis desde periodos históricos ancestrales hasta su visión contemporánea. Los mismos que estuvieron rodeados de conflictos, colonizaciones, imperios, esclavismos, y un ejemplo claro de esto es la edad contemporánea y la supremacía que tuvo tintes de crecimiento económico, desarrollo, geopolítica y otros argumentos alternos que conllevan a entender que alrededor de un constructo comercial se podría lograr indicios de hegemonía internacional.
Y muy bien, bueno, en la parte de objetivos de la investigación tenemos que la presente investigación bibliográfica lo que busca es analizar el alcance de la hegemonía mundial china en el desarrollo de la nueva ruta de la seda, pero bajo una perspectiva integral, partiendo desde aristas orientales y occidentales, así como pretende evaluar los posibles impactos que tendrá con la materialización de ese proyecto en los países dependientes de su economía y sobre todo su incidencia respecto a las demás potencias mundiales, manteniendo como premisa principal la interacción de variables geopolíticas, sociológicas, desarrollo cultural y económico para su comprensión. Muy bien, vamos a empezar por la parte de sociología histórica. Y aquí es importante estudiar a sociología histórica como un método que guíe el estudio de actividades, pensamientos, posiciones, acuerdos, comportamientos y antagonismos que marcaron ideas hegemónicas en las relaciones sociales internacionales. Otro punto importante es la evolución de los procesos hegemónicos que se dan a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Edad Antigua aparecieron procesos hegemónicos que estuvieron vinculados a la creación de grandes imperios que dominaban tierras europeas y orientales. Un ejemplo claro de esto es el Imperio Chino, ya que con el propósito, bueno, ya que tenían el propósito de conquistar nuevas sociedades y territorios. Muy bien, en la Edad Media, la hegemonía se configuró alrededor de la interacción de las cúpulas dominantes que estaban formados por la Trinidad, que a su vez eran reyes, militares e iglesia, quienes a través de procesos feudales impregnaron sus dominios, haciendo de sus vasallos la fuente de su trabajo. En la edad contemporánea, la hegemonía se invistió de mercantilismo, de ciencia y de contextos capitalistas, mientras que en la edad contemporánea se lo observó bajo ideales neoliberales y de revoluciones industriales, estas apegadas a las divisiones del sistema internacional de trabajo. Ahora bien, el punto de partida de sociología histórica lleva a identificar un problema. Y bueno, este es el caso de las acciones hegemónicas en la historia, que a manera de análisis presentada en la Escuela de los Anales, conlleva a relacionarlo con aquel derrotero que necesita ser estudiado, refiriéndonos a derrotero como un medio que se sigue para alcanzar un fin determinado. Y ahora bien, esto nos lleva a decir que la historia no es historia, sino un mecanismo de comprensión para analizar otras áreas de ciencia. Sobre crecimiento económico. Bueno, se traduce con el crecimiento del PIB, el progreso técnico, el aumento de inversión, la mejora del capital humano y la acumulación de capital. Y sobre todo, la apertura que se da a los mercados exteriores que posibilita una mayor competencia y variedad en el mercado. Es importante señalar que este crecimiento económico va más allá de un gobierno, administración o solo políticas. Este crecimiento implica que debe ser visto como un proceso integral en la que si se desea aprovechar el máximo de los recursos que posee un Estado-nación, se debe partir primordialmente valorando el propio entorno. Ahora bien, el mundo como se lo aprecia hoy es un resultado de diferentes cambios y hegemonías, tanto en políticas, ideologías, bélicas y económicas. Podemos decir que muchos imperios que en su tiempo parecían indestructibles, cayeron y muchos otros cobijados de incertidumbre lograron convertirse en potencias. Esta es la coyuntura que se presentó con Estados Unidos, como todos sabemos. El país americano no desaprovechó las oportunidades que le brindaron los conflictos armados que existieron en en la Segunda Guerra Mundial, que se dio en 1945. Bien, sobre la hegemonía. Podemos decir que al definir la hegemonía, se debe referir a la supremacía que llega a tener un Estado, nación o imperio sobre los demás. Eso sí, aprovechando todas las oportunidades que surjan de las diferentes necesidades. La hegemonía siempre parte de la conceptualización del mundo con visiones heterogéneas, y debido a las diferentes ideologías aparecen líderes y movimientos. Aquí cabe destacar el caso de Lenin durante la Segunda Revolución Rusa, en donde él mismo se convirtió en un líder dentro de su ideología. Y esto le sirvió para darle a un grupo de personas una doctrina que les otorgaba su sentido de pertenencia.
Es posible afirmar que la hegemonía no solo se relaciona con el poder bélico, sino también con la forma de aprovechar las diferentes coyunturas que se presentan por necesidades de pertenencia fisiológicas y de seguridad. Y estas están traducidas en liderazgo. Estos liderazgos pueden ser políticos, económicos, sociales e ideológicos. Muy bien, pasando a la geopolítica. La geopolítica estudia la influencia de los factores geográficos en países, y esta surge como mecanismo emergente que busca lograr un posible dominio del globo mediante el desarrollo de las relaciones terrestres y el empleo del poder naval fundamentado en el uso estratégico del mar. Alfred Mahan, en su teoría del poder marítimo, nos dice que quien domina el mar domina el comercio mundial y quien domina el comercio mundial dominará el mundo. Entonces, es así como se denota la importante relación que existe entre el control del mar y el desempeño de su papel a lo largo de la historia como un factor determinante que asegura la hegemonía mundial. Un claro ejemplo de esto fue Gran Bretaña, que tomó una posición hegemónica entre los años de 1700 a 1945, en el que controla las principales vías marítimas y las rutas comerciales marítimas, convirtiéndose en una hegemonía marítima. Bien, con respecto a la cultura oriental, en esta parte se va a tomar diferentes aspectos. El primero va a ser la hegemonía bajo la cultura china y el final va a ser sobre el sistema tributario imperial chino. Bueno, sobre la hegemonía bajo la cultura china, podemos decir que para este país la hegemonía está basada en el imperialismo, que es un régimen de dominación que recurre a la fuerza y a acciones coactivas contra la sociedad gobernada, con miras a extender su poder en distintos ámbitos y como tal tuvo siempre una connotación negativa y de hostilidad para los chinos. Ahora, esto fue derivado principalmente a sus creencias como contraposición de valores como son el confucianismo, el legalismo y el taoísmo, las cuales se oponían al uso de las fuerzas coactivas de los pueblos grandes para intimidar a los más pequeños y débiles con intereses propios. Y la otra cara de la moneda, podría decirse, es el sistema tributario imperial chino. Este, en cambio, tiene como objetivo unificar o integrar el mayor número de estados posibles dentro de uno solo, mediante sistemas de relaciones internacionales basados en valores mencionados anteriormente, apostando así a China como el centro del universo, y sin recurrir a la fuerza, lograr que las demás naciones formen parte del país asiático de una forma más pacífica y armónica. Y bueno, este sistema consiste en que las naciones cercanas a China enviaban tributos, o sea, enviaban regalos en forma de, podría ser materiales preciosos, caballos, animales, entre otros. Y esto era una muestra de sumisión de los distintos monarcas y soberanos que habían sobre él. Y a cambio de esto, lo que la población china les ofrecía era protegerlos ante amenazas de otras naciones y otros beneficios adicionales. Bien, ahora sobre las teorías del desarrollo. Vamos a empezar con la teoría de la globalización. Y bueno, aquí podemos decir que existe cada vez un mayor número un mayor grado de interdependencia entre las diferentes regiones y países del mundo. Y bueno, en particular en las áreas de relaciones comerciales, financieras y de comunicación. Ahora bien, estos procesos bueno, este es un proceso que nace a raíz del creciente intercambio económico, de comunicación y de flujo financiero que intenta eliminar las barreras en distintos ámbitos. ¿Y por qué se intenta eliminar estas barreras? Porque son las cuales impiden la formación de una aldea global. Y eso es a lo que se quiere llegar. Bien, ahora la teoría de la dependencia. El subdesarrollo está directamente ligado a la expansión de los países industrializados. Y aquí se establece que los países subdesarrollados están siendo víctimas de una relación de dependencia de carácter económico con los países centrales. Entonces, para que dichos países pasen de menos desarrollados a otros más desarrollados, es imprescindible desvincularse paulatinamente de esta relación. Y por último, la teoría de la modernización. Para que un país alcance la modernización, se dice que se requiere
el apoyo de otros países. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, con esto se llega a entender que el apoyo por parte de los países de centro hacia los países en vías de desarrollo o subdesarrollados debe estar orientados para que estos últimos alcancen la modernización. Y a su vez, esto representa una oportunidad muy importante para posicionarse en el escenario mundial. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el método. El método está enfocado al juego de interacciones y a explicar las 5 variables que se han tomado para realizar este trabajo. Muy bien, el juego de las interacciones es un enfoque que permite comprender los procesos hegemónicos liderados por los países primermundistas, configurando un sistema lleno de acciones recíprocas que aborda amplias dimensiones de regla que rigen su comportamiento con miras a la formación de un mundo cada vez más complejo. Es por eso que estas acciones recíprocas que modifican el comportamiento o la naturaleza de los elementos, cuerpos, objetos y fenómenos que están presentes o se influencian. Muy bien, ahora bien, las interacciones suponen elementos, suponen seres u objetos materiales que pueden encontrarse. Suponen también condiciones de encuentro, es decir, una agitación, turbulencia y flujos contrarios. Obedecen a determinaciones, constreñimientos que dependen de la naturaleza de los elementos, objetos o seres que se encuentran. Y por último, en ciertas condiciones se convierten en interrelaciones, que pueden ser asociaciones, uniones, combinaciones, comunicación, entre otras. Es decir, dan un lugar a un fenómeno de organización. Muy bien. Ahora, para realizar el presente trabajo, se tomó como la base a la hegemonía, de donde partimos a los patrones históricos, a la cultura oriental, a la geopolítica, al crecimiento económico y a teorías de desarrollo. Y la metodología. La metodología se lo presento del siguiente cuadro, en donde podemos decir que el enfoque de nuestro trabajo fue un enfoque cualitativo, ya que se buscó desarrollar una investigación entera y compleja que privilegia la comprensión del fenómeno, sujeto a estudio desde distintas ópticas o conceptos para su entendimiento. Su finalidad fue aplicada, considerando que el objetivo del mismo fue describir y analizar un planteamiento específico en el enfoque de la búsqueda y consolidación del conocimiento para su desarrollo. Bien, referente a las fuentes de información, fue de carácter documental, ya que se utilizó varios instrumentos de recolección de la información de diferentes orígenes como son las fuentes bibliográficas y páginas web, esto para poder tener un abordaje más amplio del tema. Y para ello se ejecutó una búsqueda usando palabras claves, como por ejemplo ruta de la seda, teorías hegemónicas, de desarrollo, de crecimiento económica, entre otras. Dentro de las unidades de análisis se emplearon catálogos para obtener información relevante al problema como son ScienceDirect, Cielo y Redalyc, y por su parte el control de variables fue no experimental, ya que fueron hechos o acontecimientos que se dieron en una determinada realidad en su contexto natural, para posteriormente ser estudiados sin alteración del mismo. Por otro lado, el presente trabajo tuvo un alcance exploratorio, dado que mediante una revisión de la literatura con relación al tema planteado, se generó una investigación que sintetizaron los trabajos provenientes realizados, lo que da paso a la creación de una guía de comprensión más detallada y concisa a los lectores interesados. La cobertura de las unidades de análisis de la investigación tuvo como enfoque principal el escenario chino y su incidencia en los demás actores participantes del actual panorama mundial. Asimismo, se aplicó las técnicas explicativas para el tratamiento de información con el objetivo de exponer los resultados más importantes y útiles del objeto estudiado y que contribuyan así con una mejor comprensión del mismo. Bien, a continuación vamos a revisar los resultados de nuestra investigación como tal. Si bien es cierto que el ascenso de China es uno de los fenómenos más importantes que está dando en el siglo XXI, y ante este crecimiento tan vertiginoso en ese escenario que estamos viviendo hoy en día, muchos expertos cuestionan si realmente China va a llegar en un futuro
a tener ejercer cierta influencia sobre lo que está proponiendo el sistema mundial como tal. Entonces, bajo este marco, con este nuevo proyecto de la nueva ruta de la seda, China, su objetivo es proponer ser un protagonismo dentro del escenario internacional mediante su intento de ejercer influencia sobre diferentes factores, ya sea geopolíticos, económicos, entre otros, a escala mundial. Entonces, como resultados de esta investigación, llegamos a concluir que este proyecto como tal no solo se va a beneficiar a China en el sentido de que con este proyecto China no solamente busca solucionar quizás problemas internos que está teniendo, por ejemplo, mejorar la condición de vida de ciertas áreas rurales de China, así como dar una solución a su exceso capacidad productiva, sobre todo impulsar su desarrollo económico y político, sino también pretende ser un plan con características geopolíticas que busca incrementar su presencia en el mercado internacional. Y así como, antes de analizar con más profundidad nuestro planteamiento de problema, también es preciso mencionar un poco acerca de la historia, es decir, la antigua ruta de la seda. Como tal no era considerado como una ruta en específico, sino más bien se trataba de un conjunto de rutas. Y estas rutas se comercializaban diferentes tipos de mercancías y esta constituía una ruta muy importante para el desarrollo económico, político, cultural de China de aquellas épocas, debido a que no solamente era una principal vía de comercio, sino también ayudó a enriquecer con conocimiento a las civilizaciones que se conectaban en esta ruta. También es importante señalar que esta ruta también permitió a ciertas dinastías chinas lograr tener ciertas influencias dentro de la ruta de la seda. Es así que a continuación vamos a ver ciertos datos relevantes que hemos investigado referente a la nueva ruta de la seda. Entonces, en primer lugar, el proyecto integra a más de 60 países, el 65% de las reservas energéticas del mundo, el 70% de la población mundial y generaría el 55% del PIB mundial. Luego, el proyecto estima un costo de 1 trillón y que se llevará a cabo en los próximos 3 décadas, culminando en el año de 2049, siendo una fecha en la que cumple el centenario de la fundación de China como tal. Y asimismo, de acuerdo a los datos proporcionados por el Banco Mundial, nos dice o nos menciona que este proyecto va a poder ayudar a sacar de la pobreza extrema a 7,2 millones de personas en todo el mundo, así como de la pobreza moderada a 32 millones de personas. Ahora bien, entonces, ¿cómo China pretende utilizar este proyecto o esta iniciativa para unificar todos los mercados o países que está bajo su interés? Pues para ellos este proyecto contará principalmente por seis corredores de diferente extensión y esto incidirá obviamente de una forma muy positiva sobre el desarrollo económico de comercio de los países que se encuentran involucrados. Entonces, dentro de estas corredores podemos mencionar que son China, Mongolia, Rusia, China, Asia Central, Asia Occidental, China, Península Indochina, China, Pakistán, Bangladesh, China, la India, Myanmar y finalmente nuevo puente continental euroasiático. Y obviamente a través de estas rutas o corredores lo que pretende buscar es crear un proceso de comercialización mucho más fluido y más seguro. Entonces, ahora bien, aparte de los corredores que acabamos de mencionar como una parte de estrategia geopolítica que está manejando China, este país también como tal cuenta con puertos marítimos que esto simboliza a su vez también un dominio que China está teniendo
en temas referente al transporte de contenedores. Entonces, ahora bien, ahora vamos a ver, entonces bajo este preámbulo, vamos a ver cuáles los posibles impactos que se tendrá con la materialización de ese proyecto. Entonces, cabe señalar que China no solamente invierte o realiza inversiones en un ámbito en específico para que los países que necesitan puedan desarrollarse, sino también pretende englobar varios ámbitos o sectores. Estos podemos mencionar que los principales son el sector energético, logístico, transporte o logístico u otros sectores. Entonces, referente al área de impacto que se va a tener en el sector energético, podemos mencionar que de hecho esta área o este sector es uno de los que más le tiene preocupado por el gobierno chino, precisamente por el miedo de que ellos no puedan abastecerse o suministrarse lo suficientemente este activo ante el aumento de demanda de energía que está teniendo China en la actualidad. Es por ello que ellos ha puesto en marcha ese proyecto para agilizar sobre todo ese proceso de comercio de hidrocarburos desde los países extractores para que sean mucho más eficientes y que estos puedan llegar a los países demandantes del mismo. Y sin lugar a duda, eso también ayudará a que China puede promover un poco más su política de diversificación de fuentes de energía. Posteriormente tenemos en el ámbito de transporte o logística. Esto, como bien sabemos, al tener este proyecto, al tener conectada, permite, mejor dicho, esa interconectividad entre las tres regiones, ya sea Europa, África y el sudeste asiático, hace que el transporte de mercancía obviamente se va a hacer un poco más ágil, ¿no? Es decir, va a demorar en un tiempo mucho menor y a bajo costo. Y eso no solo permitirá el envío de productos provenientes de estas regiones a China, sino también hará que los productos chinos puedan llegar con una mayor facilidad a estas regiones. Y también referente a otros sectores, podemos mencionar principalmente el sector de turismo, que China como tal proporciona o brinda fondos para que los países involucrados puedan desarrollar el tema de turismo. Como tal, también podemos mencionar el sector educativo, que es uno de los temas que China ha puesto como dentro de los objetivos de esta iniciativa, es que China pretende que a través de los fondos otorgados a los países que más necesitan, busca incrementar el nivel, más que todo las tasas bajas de graduados, que son temas muy importantes dentro de ese proyecto. Ya, y por su parte también dentro de estas regiones, esas tres regiones que les había comentado, América Latina también es uno de los actores, a pesar de que no está involucrada tan directamente como dentro de la ruta de la seda, pero sin embargo tiene una presencia bastante activa o importante dentro de esa iniciativa, precisamente porque como podemos observar que últimamente ha habido una creciente vinculación y cooperación de China con esta región de América Latina. Entonces, debido a que justamente China necesita poder adquirir productos, o sea, materias primas sobre todo, y también poder diversificar las fuentes de insumos relevantes como el petróleo, lo que hace que esta región de América Latina sea muy atractiva para China. Entonces, es así que bajo este acuerdo o esta iniciativa se ha firmado varios convenios con varios países de la América Latina. Entonces, dentro de esto podemos mencionar la remodelación de las vías ferroviarias en Argentina, la implementación de plan de conexión fibra óptica transpacífico en Chile, reconstrucción de Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro en Ecuador, el túnel de Aguas Negras conectando Chile y Argentina, construcción de tren bioceánico entre Perú y Brasil, establecimiento de una línea de
de ferrocarril que vincula a varias ciudades relevantes de Panamá, y así entre otros. Entonces, para finalizar un poco ya nuestro trabajo, a manera de resumen, podemos decir que la presente investigación se llegó a concluir que la iniciativa de la nueva ruta de la seda constituye un megaproyecto del gobierno chino que busca alcanzar una posición hegemónica en el escenario actual, y esto no se trata de un plan netamente económico, sino también imparten varios temas como la geopolítica. Entonces, por su parte también, si bien es cierto, sabemos que aún no se puede visualizar resultados concretos acerca de esta iniciativa, pero vemos que con todas las inversiones que que se ha realizado en numerosos sectores y países, esto sin lugar a dudas es una apuesta de parte de China para poder incursionarse mucho más en la comunidad internacional como un Estado que es capaz de liderar y que es capaz de crear un mundo donde los beneficios no se concentra únicamente en pocos países desarrollados, sino que los beneficios se repartan entre todos los actores internacionales. Es así que vemos que China en la actualidad sigue dando pasos firmes para extender sus objetivos del sueño chino hacia el exterior a través de diversos mecanismos, obviamente con el objetivo de ser el nuevo líder que impone las nuevas reglas en el mercado mundial, o bueno, en el sistema mundial, y restando así, obviamente, la importancia del rol hegemónico que tiene Estados Unidos en la actualidad. Y bueno, esto ha sido toda nuestra presentación, y gracias por su atención. Gracias, Francisco Guillén. Bastante claro el tema, solamente quisiera hacer una recapitulación en cuanto al orden en el cual ustedes siguieron para poder realizar su trabajo. Entiendo yo que Francisco nos presentaba las teorías de soporte sobre las cuales su investigación se iba precisamente a fundamentar. Y dentro de eso quisiera poner énfasis en el hecho de que habíamos nosotros precisamente planteado algunas teorías de relaciones internacionales que nos lleven a entender el proceso. Le pusimos a la teoría hegemónica en el medio, ¿sí? Y precisamente nuestra hipótesis, a pesar de que su trabajo no debe tener hipótesis, era que precisamente este proyecto podría generar hegemonías, ¿no? Que es uno de los grandes contextos sobre los cuales se han desarrollado las diferentes sociedades humanas. Dentro de ese orden de ideas, la hegemonía podría haberse visualizado no solamente dentro de un contexto identitario social actual, sino que más bien tenía ciertos ribetes históricos. Es por eso que ustedes acogieron a la sociedad histórica precisamente como uno de esos contextos teóricos también que podríamos nosotros utilizar en el trabajo. Y después, para ya ir a entornos contemporáneos, resulta que analizaron temas geopolíticos, temas de desarrollo, ¿sí? Temas de crecimiento económico. Y claro, todo eso nos lleva a pensar en que su trabajo tiene tintes de complejidad, porque tiene una serie de dimensiones sobre las cuales nosotros podíamos afincar la investigación. Y bueno, al finalizar yo también veo que esto ya no solamente tenía esos ribetes, sino que también se traspasaba el contexto, porque es un proyecto obviamente que es de tipo transnacional, y que ese proyecto iba a influir en educación, iba a influir en energía, iba a influir en transporte, una serie de ideas que luego vamos a conversar con ustedes dentro de lo que es el contexto de educación. Bueno, ahora quisiera dar paso, por favor, a Diana y a Andrea para que nos expliquen el proyecto que ustedes han desarrollado y que entiendo tiene que ver mucho con los temas de comercio, cooperación y propiedad intelectual. Les doy la palabra, por favor.
Bien, buenas noches con todos. Nosotros el día de hoy les vamos a analizar un tema muy importante, que es la cooperación internacional en la CAN en temas de comercio internacional, dimensión propiedad intelectual. Este trabajo de análisis está estructurado de la siguiente manera. Vamos a presentarles una pequeña introducción en la cual tenemos las teorías de Andreita, creo que tienes problemas con el internet. Entonces, ¿me escucha a mí, Inge? Por favor, sigue Diana. ¿Sí? Ya, Sigan ustedes, sigue tú. ya. Bueno, nuestro trabajo aborda la cinco subtópicos. Tenemos la introducción, el método y la metodología. Luego pasamos a la parte de resultados con análisis del caso Cocanasa y con el análisis del caso del proyecto CAN-TMView. Luego procedemos a la parte de discusión y finalmente tenemos las referencias bibliográficas. Andreita, me parece que ya estás conectada. No, no se te escucha, Andreita. ¿Puedo continuar yo? No hay problema. Bueno, en este contexto vamos a dar inicio, vamos a dar un paso al estudio, al artículo como tal, a través de la necesidad de comprender de dónde surge la cooperación internacional. En este aspecto nos hemos basado en ciertas teorías base, las cuales nos van a servir para desarrollar aristas importantes del estudio. En primera instancia, debemos comprender que cooperación internacional se trata de un proceso de integración, pero no solamente hablamos de integración económica, sino también de integración a nivel comercial, a través de aduanas, a través de una integración social, y de esta manera es que se va apuntando a la unión de esfuerzos, a la agrupación de países que cuentan pues con ideales comunes y que deciden formar parte de un todo para cumplir objetivos comunes. Es así que en nuestra investigación hemos tomado como teorías base al funcionalismo y al neofuncionalismo, que junto con las ideas de derecho, con el marco normativo que soporta a los bloques de integración o a los bloques regionales, toman aspectos claves, como son la propiedad intelectual, en este caso a nivel de la CAN. Andreita, ¿estás por ahí? ¿Me decías algo? Perdón, Inge, a nivel interno me estaba... Andreita. Ya, tal vez ahí se me escucha. Sí. Sí, mil disculpas, no sé, tuve un pequeño problema con la computadora y no lo logré solucionar, pero estoy desde el celular. Entonces, no sé si continúas tú o continúo yo. Dale, continúa tú. Ya listo. Bueno, con esta introducción que pues nos ha dado Dianita, para entrar en contexto vamos a ver que la globalización impulsó a la sociedad a realizar una variedad de actividades transfronterizas que como tal requieren de avales internacionales que normen o como tal regulen su accionar alrededor de un conjunto de dimensiones que serán los ejes de trabajo de los organismos internacionales. Entonces, abarcado desde un entorno funcionalista, se considera el bienestar
como una prioridad que se desea alcanzar mediante la intervención de regímenes internacionales. Básicamente, el funcionalismo destaca la imposibilidad o la incapacidad que tienen los estados en su estructura para abordar necesidades que han sobrepasado ya las fronteras estatales y se han convertido en necesidades internacionales que cada vez van en aumento. Mitraña entonces va a partir de esa incapacidad del Estado para resolver los problemas fundamentales de la humanidad, por lo que los funcionalistas van a plantear entonces una división de lo político y lo no político. Esta división va a permitir identificar aquellas áreas de la actividad estatal en las que existan intereses comunes que hagan posible el poder emprender acciones conjuntas. Una vez que se identifican estos ámbitos de interés común, que los vamos a llamar como cuestiones técnicos socioeconómicas en los que se puede como tal emprender acciones conjuntas, el siguiente paso consiste en iniciar la cooperación internacional mediante la gestión intergubernamental. La búsqueda de soluciones a ese conjunto de necesidades nos conduce a establecer un conjunto de organizaciones internacionales basadas en la función, más no en el territorio. Si lo vemos desde el punto de vista de Parsons, nos menciona el funcionalismo como una teoría sociológica dominante. Dentro de este sistema, Parsons define la función como aquel conjunto de actividades encaminadas a la satisfacción de una o varias necesidades del sistema. Entonces, Parsons identifica 4 funciones básicas necesarias para que un sistema pueda sobrevivir. Es un sistema que lo ha denominado como ágil. En primer lugar, la adaptación. Todo sistema debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus necesidades. Su segundo término es la capacidad para alcanzar metas. Todo sistema debe definir y alcanzar metas principales. Después está la integración. Todo sistema debe procurar la coordinación entre sus partes. Y por último, lo que él denominaba latencia, que es el mantenimiento en el tiempo de estos patrones culturales que mantengan y renueven la motivación de los individuos. Es así que como resultado central, esta teoría propone un sistema de red de transacciones que en colaboración entre gobiernos y la ciudadanía lograría satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Es así que en base a estas ideas funcionalistas cabe revisar también las teorías que nos llevan a la integración, entendiéndose integración como la agrupación voluntaria de países generando relaciones, sean bilaterales o multilaterales, con objetivos comunes, creando como tal una nueva estructura institucional. Como Haas y Lindenberg nos mencionan, en este proceso los agentes políticos de los entornos internacionales están dispuestos o están convencidos de cambiar o trasladar como tal su lealtad, expectativas y actividades a un nuevo centro, cuyas instituciones poseen jurisdicción por sobre los estados nacionales. Y cuando surgen estos vínculos entre los países propiciando escenarios de integración, se da un intercambio a nivel económico y comercial que con el tiempo va a requerir de mecanismos de regulación para poder ser sostenible en el tiempo. Ahora, si bien el funcionalismo planteaba un bienestar alcanzado mediante expertos que plantean ciertas pautas de cooperación, el neofuncionalismo busca un mayor alcance. Haas, que es uno de sus principales exponentes, menciona que la tendencia de las organizaciones a maximizar su poder constituye un elemento importante del proceso a través del cual se conforma una comunidad política, otorgándole a las instituciones supranacionales un rol clave como potenciales agentes de integración. Es decir, que actores sociales y expertos técnicos no son capaces de llevar por sí solos a cuestas de este proceso de integración y por ello requieren de la participación del Estado. Es decir, luego de producirse una cooperación técnica exitosa, se da lo que se conoce como el efecto spillover, debido a que los objetivos alcanzados fruto de dicha integración dentro de un ámbito específico se constituyen en una garantía para dar el siguiente paso a la consecución de una integración mucho más sólida. Entonces, esta teoría reconoce la necesidad de contar con entidades de carácter supranacional y autónomas que permitan el alcance de los objetivos comunes y también permitan establecer regulaciones en las diferentes áreas de cooperación. Ahora, también es importante recalcar el papel del derecho, ya que se considera como un elemento imprescindible dentro de todo proceso integrador, por la incidencia que tiene en actividades mercantiles, comerciales y productivas.
El derecho entonces se constituye como una herramienta multidimensional con gran relevancia en la actividad de los estados, ya que interviene en temas económicos, comerciales, políticos, culturales y productivos. Y bajo el contexto global actual, una de las esferas más analizadas en cuanto al ámbito comercial es la propiedad intelectual, dimensión en la cual es de suma importancia la existencia de un marco jurídico y regulatorio que permita determinar su aplicación. Entonces, bajo todas estas ideologías analizadas, uno de los bloques de mayor relevancia a nivel latinoamericano es la comunidad andina, que en su largo recorrido a través de los años ha instaurado un ordenamiento jurídico andino de carácter supranacional orientado a establecer un régimen general a través de decisiones que constituyen un primer paso en el proceso de normar a lo que respectan temas de propiedad intelectual en la región, en materia de patentes, diseños industriales, marcas, secretos industriales, entre otros ámbitos importantes también para el desarrollo industrial y comercial de los países, derechos de autor y derechos conexos, brindar protección a los titulares de las obras de ingenio humano en dimensiones literarias, artísticas o científicas, derechos de los obtentores vegetales, garantizando así una exclusividad a nuevas variedades vegetales obtenidas gracias a la aplicación científica, el acceso a recursos genéticos, regular el acceso a los recursos energéticos y reconocer los derechos de las comunidades ancestrales, así como también sus invenciones y temas referentes a lo que es la marca país. Listo. En cuanto a la parte del método implementado en nuestro artículo, nos complace presentar nuestro modelo de investigación, el cual presenta de una manera amplia y detallada todas los ejes que desencadena la propiedad intelectual y que son interdependientes, es decir, no actúan de manera aislada. La propiedad intelectual como concepto, como condición, no tuviera lugar sin previamente un contexto en el cual las sociedades destaquen ideas, nociones básicas que en este caso están abordadas dentro de las teorías base, posteriormente van escalando a un contexto ya más complejo, con escenarios de cooperación a nivel internacional, luego de que estos aspectos son ya subsanados, pasan ya a temas comunes, a bloques comunes, y de esta manera pues van dándose particularidades propias de las sociedades humanas, y que todo esto se encuentra en un equilibrio, el cual se ve influenciado por aspectos claves como son la innovación, el crecimiento económico y el desarrollo en varios ámbitos que pues lo analizaremos a lo largo del trabajo. Pues como les menciono, es imposible abordar de manera aislada cada aspecto que involucra la propiedad intelectual, perdón. Por tanto, se la puede denotar como un ámbito complejo, y en este caso se vio la necesidad de implementar el denominado juego de las interacciones, el cual se cataloga como un sistema mediante el cual es necesario construir los elementos y condiciones, pero originadas desde la base, desde ideas funcionalistas y no funcionalistas hasta la época contemporánea. Uno de los precursores del juego de las interacciones es Edgar Morin, quien nos comparte esta noción compleja, interesante para abordar conceptos tan sofisticados y que están llevando a las sociedades actuales a tomar un giro de 180 grados en el curso normal de la forma en que ejecutan sus procesos, sus negocios, sus intercambios comerciales.
Entonces, lo que Morín básicamente nos dice y nosotros intentamos plasmar y de manera detallada es que existe un tejido, en este caso, que toma como eje central a la propiedad intelectual y que esto está compuesto por múltiples tejidos con la capacidad de conectar diferentes dimensiones. De esta manera, decimos que la propiedad intelectual conlleva al crecimiento económico, tecnológico y a la tan ansiada supremacía que todas las naciones intentan alcanzar, tanto en temas económicos como de desarrollo y del conocimiento. Ahora bien, también podemos hablar de acciones recíprocas, en este caso el crecimiento la potencialización de ciertos ámbitos generan recursos y estos recursos a la vez son nuevamente colocados en estas dimensiones que se reflejan en resultados cuantificables. Puede decirse que son en aspectos económicos, en renta, que generalmente provocan el crecimiento y el posicionamiento a nivel global o de región de un país por sobre encima de otro. En cuanto a la metodología del artículo, la tipología de la investigación es de carácter de revisión de literatura y de igual manera estudio de casos, porque se ha enfocado en tomar sucesos, particularidades de la región andina para analizar y obtener conclusiones y sentar un resultado. En este caso, el enfoque que adopta el artículo es cualitativo, porque en este caso las variables que intervienen en el estudio no han sido sujetas, son de carácter subjetivo, no son sujetos a una percepción técnica o cuantificable. La finalidad es aplicada porque nos hemos enfocado en demostrar que la propiedad intelectual permite fortalecer un escenario de cooperación internacional. Para la presente, las fuentes de información en las que nos hemos sustentado son de carácter documental, tales como el sitio web y la documentación oficial de la comunidad andina. Las unidades de análisis recaen sobre catálogos, en este caso es Cielo y Redalic. En cuanto a control de variables, es un trabajo no experimental porque no se han alterado las variables. Su alcance es exploratorio, puesto que presenta un contexto de análisis e interpretación de casos para identificar su impacto. Los instrumentos para la recolección de información son motores de búsqueda a través de palabras clave, en este caso cooperación internacional, propiedad intelectual y comunidad andina. La cobertura de unidades de análisis son los escenarios sobre los cuales los países miembros de la CAN se desarrollan, las condiciones y el marco normativo al cual se acogen, y el tratamiento y análisis de la información a través de una síntesis y una propuesta de estudio de casos. Listo. Ahora, para ir revisando ya lo que son los resultados de nuestra investigación, vamos a situarnos en la Comunidad Andina, que es una organización internacional que tuvo como tal su origen en 1969 tras la suscripción del Acuerdo de Cartagena, que constituye el instrumento jurídico que abarca todos los objetivos fijados por los países andinos en ese deseo o en ese afán que tenían de integración, formando así el Pacto Andino, hoy Comunidad Andina.
En un inicio se integraron 5 países, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, para alcanzar altos niveles de cooperación económica, comercial y aduanera. Como antecedente de este acuerdo de Cartagena tenemos la Declaración de Bogotá, cuando el comité de la ALALC o Aladi obtuvo la ratificación oficial de los gobiernos de Perú, Colombia y Chile. Más adelante ratifican los gobiernos de Ecuador y Bolivia. Venezuela se adhiere en el 73, sin embargo, años después desistió de pertenecer a este bloque, al igual que Chile. Es así que entonces el bloque queda conformado por 4 países miembros, que son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que comparten como tal un mismo pasado histórico, variada geografía, diversidad cultural y natural, pero sobre todo metas y objetivos comunes de desarrollo integral, social y económico más equilibrado y autónomo. La CAN se constituye, o su característica es estar constituida por órganos de carácter institucional articulados en el Sistema Andino de Integración, SAI, lo que le permite una interacción coordinada de estas instancias que trabajan en pro de la integración andina, otorgándole como tal una autonomía a la CAN para que opere de manera similar a un Estado. Una de las principales motivaciones que propiciaron su creación fue el poder establecer un escenario que reúna las condiciones necesarias para que los países miembros se desarrollen equitativamente en materia económica, política, social y cultural. Existió entonces la necesidad de estandarizar el marco legal para asuntos específicos, dentro de ellos la propiedad intelectual. En esta línea, la CAN ha desarrollado mediante decisiones un derecho comunitario fiel a la tendencia legislativa interna de los países miembros, protegiendo de esa manera los derechos de propiedad intelectual. Es así que el ejercicio de la justicia comunitaria queda en manos del Tribunal de Justicia de la CAN junto con la Secretaría General. Bajo una óptica internacionalista, cada integrante de la CAN, cada miembro administra la propiedad intelectual a través de sus entes de control a nivel local. En Bolivia lo realiza el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, SENAPI. En Colombia lo realiza la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. En el Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. Y en Perú lo realiza el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Para abordar entonces la propiedad intelectual es importante centrarnos en 2 decisiones importantes. La decisión 486, que se constituye como el régimen común sobre propiedad industrial, y es el marco normativo de la CAN que brinda la pauta para el registro y la protección de derechos en cuanto a patentes, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales, marcas, lemas comerciales, marcas colectivas de certificación, nombres comerciales, rótulos y signos distintivos. Y también la decisión 391, que es el régimen común sobre acceso a recursos genéticos, en el cual pues se destaca y se reconoce el reconocimiento y respeto hacia el derecho de los pueblos indígenas, sus aportes y decisiones en cuanto a sabiduría ancestral, garantizando la protección a sus conocimientos tradicionales y colectivos. Bien, entonces uno de los casos que nos pareció muy importante analizar es el caso Cocanasa, amparándonos en las decisiones mencionadas, la 486 y 391, que manifiestan que los países miembros deberán garantizar estricta protección a los elementos de propiedad industrial respetando su patrimonio biológico y genético, así como también los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas o de las comunidades locales, además de reconocer el derecho y la facultad que tienen las comunidades para decidir sobre los mismos. La comunidad nasa de la región colombiana del Cauca, desde tiempo atrás se ha dedicado a la elaboración de productos que tienen como materia prima principal la hoja de coca, especialmente para sus bebidas energéticas. Es importante mencionar que el empleo de la hoja de coca en el territorio andino se remota a tiempos prehispánicos, ya que tiene grandes bondades analgésicas y energéticas. Es entonces que en 1999 se crea la cooperativa Coca Nasa, dedicada a la producción y comercialización de productos derivados de esta
planta ancestral. En 2005 se da el lanzamiento de Coca Sec, una bebida energética, como parte de un innovador proyecto promovido por el pueblo indígena para ofrecer una bebida a la población en general. Posteriormente a esto, se crearon otras bebidas como el aguardiente guayindé, coca libre, que era una mezcla de coca sec y guayindé, el licor, que era coca ron, y finalmente su producto más reciente y polémico, la cerveza Coca-Cola, que apremia su nombre al término colombiano pola, el cual hace referencia a la cerveza, y coca como diminutivo para esta planta ancestral. Es por este motivo y por este producto que la comunidad fue amenazada por los abogados de Coca-Cola Company en Colombia debido a un supuesto uso indebido de la marca, ya que su nombre comercial Coca-Cola es de similares características ortográficas y fonéticas a las de la marca de la multinacional, produciéndose un nivel de confusión a la hora de ser comercializada en el mercado. Sin embargo, esta no es la primera vez que Coca-Cola demanda a Cocanasa, ya que en el 2007, en un intento que esta cooperativa buscaba registrar su marca Coca-Sec, también Coca-Cola presentó una denuncia. Sin embargo, en este caso, Cocanasa salió victoriosa, ya que presentó pruebas en las que la Secretaría General de la CAN y la ONIC, que eran los pueblos indígenas de Colombia, expresaban que la hoja de coca se constituye como patrimonio biológico y que tiene un valor cultural como tal incuantificable, es símbolo de una herencia ancestral de los pueblos indígenas y por consecuencia se convierte en patrimonio cultural de la nación. Y acorde a la autonomía que el Estado colombiano otorga a las comunidades, es criterio de las mismas definir quién y de qué manera utiliza este patrimonio, manteniéndose al margen la influencia del gobierno en las instancias legales. A pesar de que los pueblos indígenas en ese entonces resultaron acreedores del derecho al registro, una vez que pasó el escándalo mediático, la SIC en Colombia pues no permitió la inscripción de la marca Coca-Sec, alegando que el permiso únicamente lo confería la autoridad indígena. Entonces ellos empezaron a producir y comercializar la bebida sin que ésta esté registrada como tal. Sin embargo, actualmente Cocanasa confía en que puede utilizar libremente el término coca en sus productos en virtud de la resolución de la Corte Constitucional Colombiana que dictamina el amparo para el empleo del término coca a los pueblos nativos. Y también cabe recalcar que los países miembros de la CAN dentro de su legislación reconocen a la hoja de coca como patrimonio de las comunidades ancestrales andinas e incluso la reconocen como tal dentro de su constitución. Sin embargo, si lo analizamos ya como conclusión a este caso, se evidencia un bajo grado de cooperación en materia de propiedad intelectual a nivel de la CAN, ya que se denota una débil defensa hacia los derechos de protección de los recursos biológicos, ya que si bien existen los mecanismos legales necesarios para la defensa de situaciones en las cuales se ven vulnerados los derechos de propiedad intelectual, estos no han sido instrumentados de la forma más adecuada ni trasladados a instancias supranacionales que permitan la resolución de conflictos de una manera eficaz. Otra situación que salta a la vista es el hecho de que cada país miembro cuenta con su propia legislación y bajo el mejor criterio han tratado de salvaguardar su patrimonio ancestral, pero como tal no existe una cooperación en cuanto a una unificación de perspectivas que permitan interpretar y dar solución a conflictos locales, como en este caso el conflicto de la comunidad Nasa, y vemos que existe potencial en el comercio local que incluso puede ser llevado a mercados internacionales, pero este se puede ver entorpecido por estos vacíos e instrumentaciones deficientes. Listo. Otro caso importante que hemos considerado como objeto de análisis de el presente trabajo es el proyecto CAM-TMView, el cual nace como resultado de la unión de esfuerzos tanto de la comunidad andina a través de su Secretaría General como
por el lado de la Unión Europea a través de su Oficina de Propiedad Intelectual, la cual se encuentra ejecutando un proyecto IPK Latinoamérica, el cual busca promover una cohesión regional y aportar beneficios no solo a nivel de países, sino a nivel de bloques regionales. El 6 de agosto del año 2021 ya se realizó el lanzamiento oficial de esta plataforma, de este proyecto en el cual la CAN ha venido trabajando. Y pues lo que ha buscado con este proyecto es incorporar una herramienta tecnológica que permita a todos los usuarios de los países miembros de la CAN tener acceso de forma rápida y eficiente a toda la información referente a marcas registradas en la subregión. Entre las características principales que acoge este proyecto se encuentran pues la personalización, que esta permite a los usuarios, sean estos entidades públicas o privadas, el hecho de encontrar información referente al giro de su negocio que sea de carácter gratuito, lo cual favorece en cuanto al impacto de costos de los negocios y en cuanto a la facilidad de acceso a la información y a la utilización. Claramente desemboca esto en eficiencia a la hora de generar la búsqueda de marcas registradas. Actualmente los datos de las marcas de Colombia y Perú ya se encuentran cargados en esta plataforma y ya se encuentran de acceso a través del sitio web oficial, mientras que la información de Ecuador está en proceso de incorporación y se realizará lo propio con el resto de países. Bajo este contexto, tenemos una base legal que ampara en la creación de este proyecto. En este caso es la decisión 486 que hemos hecho clara mención a lo largo de nuestro artículo, pero en este caso se ha sustentado en 3 artículos. En el artículo 134, que nos trae una definición de marca, un concepto de marca al cual se acogen los países miembros de la CAN, y nos dice que marca se trata de cualquier signo que sea apto para ser distinguido dentro de productos o servicios dentro del mercado. Es decir, todo signo susceptible a representación gráfica, sean imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, todo este tipo de imágenes de grafía van a ser sujetos a hacer concepto de marca. De igual manera, letras, números, colores, formas, y de igual manera la forma de los productos, sus envases y sus envolturas. Todo esto se encuentra amparado en el artículo 134. Y pues analizando la incorporación de este novedoso sistema al bloque regional, es preciso mencionar que los objetivos del mismo se encuentran alineados a lo dispuesto en el artículo 270 y 272, ya que aquí nos menciona de manera explícita que los países miembros deberán implementar un sistema informático sobre los derechos de propiedad industrial, interconectando sus respectivas bases de datos. Es decir, aquí ya se aprecia un profundo deseo de unificar esfuerzos de un trabajo conjunto para la creación de algo de carácter y de utilidades comunes para todos. En este caso no se deja de lado, se intenta obviar el tema de un escenario inequitativo o que tenga preferencias hacia una u otra economía, al contrario de un sistema imparcial que favorezca a todos por igual. Y también hace mención al artículo 272, que de igual manera, de manera clara
y concisa habla sobre la necesidad de los países miembros a celebrar acuerdos de cooperación en pro de fortalecer esta capacidad institucional que tiene la CAN y que pues si bien es cierto, se encuentra en proceso de crecimiento y ya se ha posicionado como uno de los bloques regionales de integración más ambiciosos y mejor estructurados de Latinoamérica. Cabe mencionar que esta plataforma trae algunos beneficios y en comparación al actual mecanismo que se tiene para la búsqueda de marcas registradas, los beneficios recaen sobre los costos. Como les mencioné, no representa un costo de búsqueda para los usuarios. De igual manera, en cuanto a tiempo, se reduce significativamente y en consecuencia se genera una simplificación de procesos, el cual es uno de sus objetivos principales, a la par con el fortalecimiento de la innovación, de la promoción del emprendimiento, de propiciar un escenario para generar emprendimiento y pues que se dé esta cohesión regional. Actualmente debemos tener claro que no se pueden registrar como marcas de acuerdo al artículo 136 de la decisión 486 de la CAN, aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente a un tercero. En este caso, si ya existe un producto idéntico o se asemeje, si tiene ya una solicitud en curso, es decir, ya existe todo este antecedente de registro de un producto, un nuevo bien no puede ser registrado, una nueva marca, un nuevo nombre, un nuevo objeto sujeto a marca no va a poder ser registrado y lo cual ha generado inconvenientes, genera un gasto de recursos económicos, tiempo. Entonces, actualmente tenemos este panorama y lo que busca el proyecto CAN-TMView es solventar todas esas falencias que actualmente se viven y que pues han estado convirtiéndose en un obstáculo tanto a nivel local para el desarrollo económico y no se diga ese impacto ha escalado ya a nivel regional. La tecnología de este sistema comparte espacio con plataformas internacionales, comparte espacio con tecnología de la Unión Europea y en este caso se busca consolidar como uno de los avances, uno de los hitos más importantes de la CAN y su objetivo es seguir mejorando la transparencia y la accesibilidad a la propiedad intelectual en la región. Dentro del desarrollo de este proyecto existe una recopilación de criterios jurídicos existentes a lo largo de la historia. Claramente han habido vacíos, ambigüedades que han necesitado ser solventadas bajo criterio de profesionales, bajo criterio jurídico. Entonces, toda esta recopilación es la que ha servido como background del CAN-TMView para que este sea útil y conciso, precisamente lo que ha estado necesitando la región. En conclusión, este proyecto lo que promueve es el respeto hacia la propiedad intelectual a través de un fácil acceso a la información gratuito y que de esta manera se genere una atracción directa de la inversión extranjera. Es decir, se propicie este escenario para que no solo a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, sino ya a nivel de globo, a nivel de otros continentes, puedan interesarse en invertir en nuestra región y tener esa plena confianza de que el tema de propiedad intelectual es solventado y es respaldado y no se encuentra fácilmente vulnerado y van a incurrir en costos, lo cual es lo que actualmente está desanimando a
a generar inversión a nivel de región. No sé si damos paso a la discusión. Inge, usted nos mencionaba algo sobre un diálogo al respecto. ¿Me da usted la palabra? Gracias, gracias Diana por tu intervención. Yo creo que la discusión la vamos a dejar después de que hagamos una breve recapitulación de lo que ustedes me han presentado. Importante el hecho de que en primera instancia nosotros identifiquemos ciertas teorías que soporten un estudio de propiedad intelectual, en donde de repente me quisiera quedar con las concepciones neofuncionalistas de la sociedad global, ¿no? En donde el trabajo es un trabajo conjunto entre Estado, organismos internacionales y las peticiones precisamente de la sociedad dentro de lo que es este ámbito de la protección. Y por eso, a manera de una especie de embudo, nosotros deberíamos ir trabajando en la comprensión, ¿no?, de todos estos entornos, porque seguramente el tema es un tema que debe ser abordado desde diferentes aristas. Entonces, yo lo que quisiera por aquí es empezar ya la discusión con los dos grupos, ¿sí? Porque de repente ustedes van a tener algunos entornos sobre los cuales nosotros deberíamos ir analizando cada uno de los contextos. Y en primera instancia, yo quisiera, por favor, que cada uno de los grupos me haga la siguiente reflexión. Ustedes utilizaron dentro de lo que es su fase introductoria ciertas teorías de soporte. Esas teorías tienen principios. Esas teorías de soporte a ustedes les dieron luces para generar un modelo, y una vez que ustedes generaron ese modelo, seguramente debieron atar las teorías con los resultados, ¿sí? A ver, me quiero ir con el primer grupo en primera instancia, con el grupo de la ruta de la seda. Ustedes debían demostrar hegemonías, ¿es verdad? ¿Dentro de qué contextos en los resultados demostraron que puede existir la hegemonía china? ¿Y por qué esos procesos hegemónicos, a los cuales nos vemos nosotros llevados ya desde ya cientos de años, en este caso en particular, porque esos procesos hegemónicos o podrían ser favorables para la humanidad, o podríamos nosotros estar al frente de un contexto imperialista, ¿sí?, que tenga los ribetes de las edades antiguas y que en algún momento puedan infringir ciertos problemas para las sociedades internacionales. ¿Cuál es la relación y la reacción que ustedes tienen ante este análisis, por favor? Bueno, ¿cómo le va, Inge? No sé si puedo empezar yo. Bueno, argumentando lo que usted nos acaba de mencionar, nosotros llegamos como que a una conclusión en la parte hegemónica, que China, a través de esta nueva ruta de la seda, trata de colaborar, por así decirlo, con naciones menos desarrolladas que China. Y bueno, en nuestro punto de vista llegamos a una conclusión en la que China no busca colaborar de manera unilateral. Más bien lo que busca es beneficiarse de estos países que tienen un subdesarrollo. Un caso que estaba leyendo era, por ejemplo, que China trata de ayudar a Angola. Angola es un país subdesarrollado. ¿En qué aspecto lo trata de ayudar? Lo trata de ayudar en aspectos educativos. Entonces le dice China, yo te hago préstamo a tal porcentaje para 10 o 20 años, pero a cambio de eso, tú empieza dándome tantos barriles de petróleo de forma anual. Entonces no es una colaboración o no es una ayuda con el afán de que Angola crezca educativamente, sino aparte de eso, bueno, independientemente de la colaboración que está realizando, entre comillas, ellos se están beneficiando de los recursos naturales que posee este país. Y igual existe casos, no necesariamente en Angola, sino Jen nos puede mencionar algunos de los casos que se dan igualmente aquí en América Latina.
Sí, acotando un poco con lo que dijo Francisco, de hecho, esta acción de China de brindar apoyo o financiación a los países subdesarrollados, sobre todo, por ejemplo, en América Latina, no lo hace, o sea, no lo hace netamente con un fin altruista, sino más bien, obviamente, detrás de eso tiene sus propios intereses. Entonces, uno de los casos que podemos mencionar es justamente el caso de El Salvador, que a cambio de que China les otorgan préstamos para que ellos puedan construir carreteras, aeropuertos, en ese caso Salvador tiene que aceptar la política o brindar un apoyo a la política de una sola China, que es una política que China se ha mantenido bastante presente en estos últimos años, de que, bueno, básicamente lo que se trata de esta política es que en el tema de que Taiwán, como bien sabemos, ellos se declara independiente, pero para China como tal, China forma parte de, no, Taiwán forma parte de China, entonces es como que China a través de esos préstamos, inversiones, aparentemente buscan ayudar o dar un apoyo para que los países tengan un mejor desarrollo económico. Lo que hacen es de alguna u otra forma, está dando como que un cierto apoyo para que en los intereses políticos que están teniendo China. Esto es respecto a la parte política, se podría decir, y la parte educativa, adicionalmente lo que mencionó Francisco como tal, también vemos que China para promover, bueno, aparentemente o tiene esa intención de promover la educación de los países, sobre todo en vía de desarrollo, aparte de brindarles recursos para que pueda construir infraestructuras básicas para que la gente pueda recibir una educación de mejor calidad. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que dentro de ese proceso también lo que hace China es fomentar mucho bueno, de lo que estaba también leyendo es que ofrece programas, por ejemplo, becas, sin lugar a duda, es un buen aporte para que los estudiantes puedan recibir una educación de mejor calidad. Sin embargo, el lado negativo o el verdadero interés que hay detrás de este país de gigante asiático es que ellos de alguna u otra forma también tratan de exportar su cultura, su educación a esos países. Entonces, este sería como que de una hegemonía cultural que China pretende, o sea, que está buscando a llegar a través de la parte de educación. Eso creo que podemos responder respecto, no sé si hemos respondido a su pregunta. Lo que quería argumentarle era que, por ejemplo, China, o sea, sí puede llegar a darse una hegemonía como tal, pero quiere empezar por los países subdesarrollados, o sea, quiere coger fuerza con ellos. Entonces, como bien hablamos sobre la teoría de desarrollo, aquí se da la teoría de dependencia. Entonces, los países subdesarrollados se encuentran dependientes o se van a encontrar dependientes de China de manera económica, debido a estos préstamos que supuestamente China los hace en forma de colaboración, pero no es así, o sea, ellos lo que quieren es como que llegar a su objetivo, pero tratando de tapar un poco lo que vendría a ser aprovecharse de los países subdesarrollados. Entonces hacen estas supuestas colaboraciones, pero eso es lo que digo, los países subdesarrollados están en una dependencia económica con China. A ver, ¿me quieren decir ustedes que China se convierte o se convertirá en el nuevo Occidente? Porque de repente, claro, estos tintes capitalistas, neoliberales, que empujaban a los organismos internacionales que tienen su centro en Occidente, empezaron con el mismo proceso aproximadamente hace unas 5 décadas, ¿no? El tema de los préstamos, el tema de la inversión extranjera, el tema de vendernos las ideas de desarrollo, el tema de vendernos la idea de crecimiento económico. Y a la par de todo eso, los países que nos podíamos llamar de la periferia, empezaron precisamente un proceso de endeudamiento fuerte, ¿no? Y hoy por hoy vemos que la desigualdad se ha ahondado. ¿Será que China quiere hacer lo mismo? ¿No es cierto? Enfrentando temas de desigualdad. Y aparte de eso, que me preocupa mucho el tema de método que ustedes cogieron,
porque dentro de ese contexto de método, ¿sí? Dentro de ese contexto de método, seguramente ustedes habían hablado del famoso juego de las interacciones, y dentro de ese juego de las interacciones, la condición de encuentro es la hegemonía, miren ustedes, ¿no? O sea, porque si nosotros con China nos encontráramos bajo otro contexto, de pronto la idea iría bastante bien, ¿no? O sea, yo con China, en la ruta de la seda, no quiero encontrarme con contextos hegemónicos, quiero encontrarme de repente con contextos de responsabilidad social en el lado energético. Ah, qué chévere. Oiga, pero nos vamos a encontrar con hegemonías, ¿no? Y entonces, por ahí como que de repente esos tintes imperialistas siguen asomando, ¿no es cierto? ¿Sí? Y es una buena reflexión la que ustedes me hacen, porque deberíamos poner en tema de debate esto que está pasando con China, porque seguramente cuando uno ve los corredores que ustedes planteaban ahí en el ámbito geográfico, seguramente nos van a empujar a generar un contexto geopolítico diferente, ¿no? En donde la geopolítica sea China, China, China y China, que es uno de los grandes temas que deberíamos nosotros tratar de entenderlos. Gracias, muchachos. Con ustedes me quedo hasta ahí, ¿sí? Y vamos por el lado del tema de propiedad intelectual. Ustedes, en cambio, afianzan su investigación bajo la idea de que la propiedad intelectual debería ser un proceso que en primera instancia garantice todos aquellos derechos que ciertas empresas o personas, ¿no?, engendran, pero que esa relación seguramente deberá enmarcarse dentro de un orden jurídico internacional. Y por ahí me decían que a nivel de la CAN, ese orden jurídico seguramente no responde de una manera tan eficiente, ¿sí?, a las realidades de los individuos y de las empresas. Me ponen ustedes ahí dos casos, ¿no es verdad? Especialmente el caso Coca-NASA, en donde seguramente de haber un tejido internacional que sea lo suficientemente fuerte desde la CAN, no hubiese aceptado de una manera directa digamos así, ese abuso imperialista de Coca-Cola, porque seguramente los temas de análisis dentro de lo que es la CAN deberían empezar a privilegiarse. ¿Cómo está ese hecho de que de repente la CAN tiene que coger más fuerza dentro de lo que significa los derechos de propiedad intelectual? A ver, ayúdenme, por favor, Diana y Andrea. Bueno, como usted mismo pues lo ha mencionado, sí se nota como una deficiencia en cuanto a la forma en la que la CAN, si bien dentro de su legislación, dentro de sus decisiones, está escrito como tal que va a existir una protección a los derechos de marcas, a los derechos de los nombres comerciales y como tal a los derechos que tienen las comunidades indígenas, ya en el caso de la vida real, como es esto de la comunidad de los indígenas NASA, pues no se ha evidenciado que exista un ente por parte de la CAN que como tal les brinde la protección que este pues, pequeño emprendimiento necesita. Es por eso que pues, ese abuso, podríamos decirlo, por parte de la Coca-Cola de solicitar esta demanda, que incluso era el prohibir el que utilicen coca, las mismas comunidades indígenas que utilicen el término coca en sus productos. Entonces, en algo que yo estaba leyendo en el portal de la CAN, mencionaba que recién hace unas semanas se estaba tratando de crear como tal un comité de las comunidades indígenas pertenecientes a la CAN, que tal vez yo considero que este comité podría ayudar en estos temas que tal vez no han sido tomados de la importancia que verdaderamente merecen. Entonces es por eso que se han visto estos derechos, se han visto como tal
violados, podríamos decirlos, por parte de estas grandes multinacionales como lo que es Coca-Cola. Entonces, si ya existiera como tal este comité que están en miras a ver si es que se logra crear este comité, yo creo que ellos sí podrían como tal establecer esta protección a los derechos de las comunidades indígenas y más que todo el que lleven ya a la práctica todo lo que está dentro de la legislación y dentro de las decisiones que mencionan. Entonces, en este caso, incluso les daría una mayor seguridad a aquellos pequeños emprendimientos de las comunidades indígenas que están tratando de surgir a nivel de CAN, para que vean que verdaderamente ellos van a tener una protección frente a un mercado internacional cuando ellos como tal ya quieran expandir sus operaciones a otros mercados internacionales. Entonces, por este lado, pues vemos que como tal la CAN sí está tratando de hacer algo, pero tal vez todavía no se ha visto ese fruto de lo que quiere la CAN como tal, al menos en este caso, como es la protección a los derechos de las comunidades ancestrales. Gracias, Andrea. Miren, y esto para todos, pero la pregunta directamente a Diana, ¿ya? Miren, uno de los ejes que yo he visto en la carrera que ustedes han seguido es el tema de la negociación. He visto en algunas de las asignaturas, ¿no?, que ustedes manejan la idea de una idea un tanto complementaria, digamos así. Hay materias que dicen perspectiva de negociación internacional, veo geoeconomía y negociación internacional, culturas y negociación, y a todo está del lado de la negociación, todo va por ahí, negociación, negociación, negociación. Al principio no lo entendía, ¿sí? Al principio no lo entendía, porque yo decía, ¿y de dónde vamos a sacar tanta negociación? ¿Sí? Porque aparentemente nosotros cogíamos de ejemplo el método Harvard y decía, aquí tengo una hojita que me habla cómo negociar. Ya, pero eso solamente es una especie de posición individual. Pero cuando vemos un contexto internacional, ¿sí?, vemos que la negociación empieza también a ser un concepto complejo, porque puede ser avisorado desde diferentes contextos, ¿sí? Empezando por el hecho de que a nivel de sociedades internacionales, en todo encontramos conflicto. Entonces, si encontramos conflicto en todo, la negociación debe aparecer como mecanismo mediador del conflicto, ¿no es cierto? Entonces, seguramente, quiero entender esto, seguramente, previo a que nosotros, por ejemplo, firmemos el acuerdo de Marrakech, en el cual se creaba el tema de la OMC, por ejemplo, teníamos que haber entrado en procesos de negociación previo a que nosotros comencemos a desarrollar este proceso que ustedes me dicen de la ruta de la seda. Tendremos que empezar a desarrollar procesos de negociación con países que son soberanos. Previo a tratar de identificar cuáles son los requisitos para que yo considere que soy propietario de la propiedad intelectual. Tengo que entrar en procesos de negociación. Es decir, la negociación ingresa en todos lados, ¿no? No es solamente negociación empresa-empresa, pues. Es una negociación de comprensión del sistema internacional, ¿sí? Negociación en cuanto a ¿qué? En cuanto a culturas, me decía Yin. O sea, la cultura oriental querrá implementar sus brazos dentro de lo que es la cultura occidental y la cultura andina y la cultura ancestral. Uy, tenemos nosotros que empezar procesos de negociación, imagínense ustedes. Y acuérdense que no ha sido tan fácil, porque, por ejemplo, dentro de lo que es el contexto visión socialismo-capitalismo, hasta ahora tenemos los problemas en Ucrania y tuvimos grandes problemas nosotros por allá por el lado de Berlín, ¿no es cierto?, con el muro de Berlín, que no encontramos precisamente un mecanismo que afiance la posibilidad de entrar en acuerdos, ¿sí? Y aquí la pregunta, después de esta introducción un poquito larga, ¿ya? ¿Cómo crees tú, Diana, que deberías, en el caso que ustedes me presentan de Coca-Nasa, cuáles deberían ser los elementos de negociación, ¿eh?, a ser tomados en consideración para que no vuelva a ocurrir esta irrupción de una
empresa multinacional en algo que es mucho más ancestral. Porque seguramente la empresa multinacional tendrá 100, 200 años, pero el lado vegetal de nuestros elementos andinos viene de 1000, 2000, 10,000, 100,000 años. Es algo mucho más grande. ¿Cómo nosotros podemos hacer para que esa negociación quede zanjada, ¿no? Y que no tengan nuevos problemas? ¿Tienes algunas ideas tú por ahí, Diana? A ver si me ayudas. ¿Ahí se me escucha? Ay. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí. Allá. Eso, Inge, quería mencionar que precisamente por eso tomamos como ejemplo este ejemplo tan polémico, porque parte del patrimonio ancestral que tienen en común los países miembros de la CAN, porque en este caso la parte ancestral, el conocimiento tradicional es algo que representa a los países andinos. Entonces, en este caso, vemos que existe sí una normativa que no ha sido instrumentada debidamente. Entonces, en este caso, sí se ve favorecido en lo que nosotros pudimos exponer, se ve un panorama en el que se ven favorecidas las comunidades indígenas precisamente por este argumento. O sea, este argumento de la protección a los derechos ancestrales es el que ahorita les está permitiendo defenderse contra esta multinacional. En este caso, otra instancia a la que se podría proceder o escalar la situación es ya a la Organización Mundial del Comercio, que también tiene un marco normativo que ampara este tema de recursos genéticos, de recursos inmateriales a través de su ente competente de propiedad intelectual, que en este caso es la OMPI. Y pues bueno, si como instancia a nivel local, a nivel regional, no se aplican debidamente los mecanismos que existen, pues claramente se puede trasladar ya a instancias a nivel internacional. Bueno, de igual manera, algo que sería idóneo es que se fomente, se posicione la idea, o más bien que exista esta adopción de valorar, de fortalecer el tema del patrimonio inmaterial de los países, porque de esa manera, desde el nivel local, es decir, un caso más concreto a nivel Ecuador, empezar a respetar lo que ocurre en las comunidades ancestrales, a reconocer sus derechos y su conocimiento, patentarlo. Entonces, de esa manera ya se pueden llevar estas posturas, estos criterios ya a un debate, a un compromiso, o más bien esto ya se puede sentar en algo más formal como un acuerdo entre los países miembros en donde se diga, sí, se ampara, se protegen los derechos de las comunidades ancestrales porque es el patrimonio inmaterial. Entonces, si se presenta un inconveniente, sea por el nombre, o sea por tema de robo, de copia, de imitación de una empresa, de algo nuestro, entonces ya esté sentado por escrito lo que se deba hacer, y no que recién en el momento que se da la situación se tenga que estar acudiendo a criterios y queda esa ambigüedad, ese vacío legal, sino que ya exista un manual, un procedimiento, y que se ejecute como es. Pero esto empezaría a nivel local, trasladándose a nivel CAN, y si es necesario, a nivel Organización Mundial del Comercio. Diana, o sea que todo empezaría
en primera instancia, reivindicando a los saberes ancestrales, ¿no? Y a Exactamente. pesar de que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Tenemos una transmisión de conocimiento oral, que esa es nuestra transmisión de conocimiento. Y en cambio los pueblos de Occidente tienen una transmisión de conocimiento histórico, por eso son llamadas sociedades históricas y nosotros sociedades primitivas. Porque no hemos nosotros dejado por escrito nuestros conocimientos, ¿no es verdad? Sin embargo, es nuestra forma de comunicación, entonces no podemos decir que está mal. Es nuestra forma de comunicación. Aparte de que, mira que durante mucho tiempo venían personas de la sociedad occidental, extraían nuestras plantas y les patentaban. Entonces, ¿cómo nosotros podemos permitir desde acá, desde nuestras sociedades, en donde tenemos precisamente este tipo de plantas que son nativas, ¿no es cierto? Dejar que vengan terceros y las patenten. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Entonces, sí, será muy bueno que implementemos como norma a nivel de nuestros países que se haga un análisis precisamente de estos temas ancestrales que nos van a llevar precisamente a tener otro tipo de pensamiento, ¿no? Que sea un pensamiento comunitario. Porque el pensamiento comunitario no debería dejar patentes, pues, no debería dejar patentar las cosas. ¿Por qué? Porque la patente aparentemente es para manejar y explotar, ¿no? Y explotar comercialmente lo que yo estoy patentando, ¿sí? Cuando por encima de todos estos procesos, ustedes que me han hablado de crecimiento económico, ustedes que me han hablado de desarrollo, ustedes que me han hablado de globalización, a partir de todos esos contextos nosotros deberíamos pensar en lo contrario. O sea, el crecimiento económico también debería tener involución económica, ¿no? El desarrollo también debería tener subdesarrollo, ¿sí? O primitivismo, como quiera. Las ideas de globalización también deberían tener ideas de localización, pues porque no todo es globalización. Es decir, oigan, el pensamiento tenemos que refundarlo, porque existimos sociedades diversas y en la diversidad existen también diferentes contextos de pensamiento. Y esto también debería manejarse a nivel gobierno, pues porque los organismos internacionales nos trazan las recetas de desarrollo y resulta que todos vamos atrás del desarrollo, no importa si hay inflaciones, no importa si es que de repente hay desempleo, no importa si es que los índices de pobreza crecen, no importa, ¿por qué? Porque vamos atrás de las recetas de desarrollo. Qué pena, ese es Profe, un gran problema que tenemos eh, en los gobiernos, sí, ¿no? Sí, Diana, por profe, favor. me gustaría acotar aquí algo. Si bien nosotros nos enfocamos, ajá, en el tan anhelado desarrollo económico, comercial, social, yo creo que aquí nos falta un componente que de pronto no lo mencionamos a nivel de artículo porque no, no era el enfoque de la temática. Sin embargo, algo que nos falta aquí es el desarrollo sostenible. O sea, actualmente la sociedad ya está implementando y adoptando este concepto. Se intenta que las nuevas generaciones, si bien van a explotar recursos, lo hagan de esta manera. Actualmente no se está como tal implementando, pero al menos ya se está creando esa cultura de qué es lo que se necesita a futuro, ya una visión en donde claramente está cuál es el concepto de desarrollo, de bienestar y todo esto. Entonces, es como lo que nos falta para poder seguir adelante con la idea que tenemos. Porque si bien usted quiere generar como usted dijo, hay desarrollo, subdesarrollo, ok, puede que sea una idea válida, pero a mi parecer lo correcto sería hacia adelante, pero ya incorporando un nuevo concepto. En este caso, para mí es muy válida la idea de desarrollo sostenible y sustentable, que ya se preocupa por el tema del ser humano, por el tema de la naturaleza, y pues ya implementa todo este concepto, esta estructura de los ODS y todo lo que conlleva. Sí, Diana, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el pensamiento que quisiera que tú le engendres? Porque está muy bien el tema de desarrollo sostenible, bastante bien. Pensado desde hace 20 o 30 años por las Naciones Unidas, ¿no? Oye, pero nosotros siempre tuvimos pensamiento comunitario. Y el pensamiento comunitario creo yo que es mucho más grande que el pensamiento de desarrollo sostenible. Porque el desarrollo
sigue teniendo tintes globalizadores y sigue teniendo tintes internacionales. Oye, el pensamiento comunitario tiene tintes de comprensión de que la comunidad está conformada por todo lo que existe, por todo lo que vive. El concepto de pensamiento comunitario no es solamente para la especie humana, es para todas las especies. El concepto de desarrollo sostenible es concepto para la especie humana, porque lo que tenemos nosotros miedo es de que la especie humana desaparezca del planeta. Pero no hemos hablado de que ya estamos nosotros en la sexta extinción masiva, porque muchas de las otras especies ya se han extinguido desde los años 50, mira. Entonces, sí, ojalá podamos imprimir con este tipo de trabajos que ustedes están desarrollando, ¿no es cierto?, un pensamiento diferente, un pensamiento que nos lleve a generar reflexión. Yo les agradezco mucho por el tema de las revisiones de literatura que ustedes han hecho y creo que ustedes, más que yo, de repente van a coger y pensar en que este trabajo que realizaron les ha contribuido mucho, no solamente dentro de su contexto profesional, sino dentro de su contexto de formación como personas, que es lo importante, ¿no es cierto? Como personas que manejen ideas planetarias, ideas globalizantes dentro de lo que es el pensamiento internacional. Y que bueno, que me les haya servido, sobre todo que me les haya servido este proceso, muchachos. Les agradezco mucho, bastante bien, pero bastante bien la presentación, ¿sí? Y de aquí en más, lo que espero es que esto que ustedes están haciendo en este momento sirva como una voz de alerta para poder analizar temas que sean temas de mucha relevancia. Muchísimas gracias por su presentación.